Desde New York para el mundo. Uno de los juegos preferidos de la élite es desconstruir la historia. Desconstruir los hechos narrados y tipificados en épocas pasadas. El día de hoy, producto de una exhaustiva investigación que nos atañe en el tema presente, vamos a desconstruir la relevancia de una figura preponderante que marca, aparte de Jesús, que dividió la historia, un precedente entre la Europa medieval y los tiempos modernos. Y es que tras la llegada del mismísimo Cristóbal Colón y Juan Rodríguez Bermejo, cuando avistó tierra firme, pero el mismo Cristóbal Colón le dice: no, yo fui que la vi para cobrar la comisión. Esa persona más adelante es comúnmente llamada como Rodríguez de Triana, pero no es más que Juan Rodríguez Bermejos. Pero lo que la gente poco sabe es que antes de la llegada de Cristóbal Colón, en el 1492, hubo un aventurero nórdico que se podría decir que es de origen vikingo, llamado Leif Erikson. El señor Leif Erikson fue el verdadero descubridor de aquello que nosotros conocemos como el continente americano, puesto que este llega desde este lado a Terranova, Canadá, tras los yacimientos de unas ruinas arqueológicas que quedaron por esa área. Más adelante, esas tierras que fueron ocupadas por Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson se llamaban Biglandia. Estas tierras quedaron desprovistas de toda historicidad posible por un largo periodo de tiempo hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando un señor, Rasmus B. Anderson, escribe un libro titulado América no descubierta por Colón. Okay. Aquí él señala la llegada y destaca un papel muy relevante a la figura de Leif Erikson y nos dice de que los primeros en llegar de este lado del continente fueron los vikingos, o sea, específicamente Leif Erikson y su familia. De hecho, en este libro se destaca a Leif Erikson como un hombre un tanto tranquilo, entendiendo de que es de origen vikingo, y también se le destaca como un personaje que era un tanto cuidadoso y al mismo tiempo un líder, y también se le atañe el descubrimiento del nuevo continente. Pero resulta que la historia siempre es deformada por unos cuantos. Yo no soy quien para venir a deformarla de forma con propiedad alguna, pero sí trato de darle un elemento para que ustedes puedan prácticamente generar un pensamiento crítico con relación a la historicidad de los hechos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que lo que nosotros llamamos como América realmente fue descubierto por los italianos y bautizados por los alemanes? Aquí se vino a aprender de verdad. No di que América viene por América, porque miren, me han enseñado todo lo contrario. O sea, Rubio, No, la influencia alemana es más de lo que nosotros no imaginamos aquí en el mucho más. De hecho, nosotros somos americanos porque un alemán cartógrafo, cosmógrafo, Martin Weissmuller, determinó que tras la llegada en el 1499 hasta el año de 1500 de Américo Vespucio, que es nombrado como el primer hombre moderno, quien fue que se dio cuenta que Cristóbal Colón no había llegado a las Indias continentales, sino más bien que había llegado a un nuevo continente lleno de aborígenes que más adelante explotaron estos españoles. Pero fue dicha documentación del mismo Américo Vespucio, el primer hombre moderno, que llegaron a las manos de este cosmógrafo Martin Weissmuller, y él, en honor a Américo Vespucio, determinó que aquellos aborígenes que estaban en este lado del continente pasaran a ser llamados americanos. Wow. Y cuando vieron a las Indias desnudas ahí. Francisco Pizarro conquista más adelante el Imperio Inca. Las naves de Fernando de Magallanes cruzan los mares y atraviesa el Pacífico, dándole así la oportunidad de que más adelante el mismo Juan Rodríguez Bermejo y también Juan Sebastián Elcano cruzaran el mundo en 100 días. No sé si ustedes se recuerdan el título de una persona cruzando el mundo en 100 días. ¿Se acuerdan de esa película? Entonces, en 1522, este personaje hace la vuelta al mundo, completándola. Esa es una hazaña histórica que hay que nombrarla. Pero Hernández de Soto atraviesa y descubre la Florida.
Más adelante, después de que este descubrió la Florida, Alfonso López Pineda, entonces se adentra a Texas, que ahí es que tenemos también el estado de Pineda, entre otros más. Desgraciadamente, los franceses y los ingleses en ese momento tuvieron que conformarse con toda la cháchara boscosa y pantanosa que quedaba. O sea, las áreas de por aquí, del noroeste, lo que es Nueva York, Connecticut, entre otras zonas. Pero ya ese es un tema para otro segmento diferente. Entonces, rescatando lo que el señor Erasmus habla en su libro, él dice de que la descendencia de los estadounidenses que procede de los ingleses, ciertamente, son también de orígenes vikingos. Puesto que cuando miramos la Europa medieval, Inglaterra fue invadida varias veces por esos países nórdicos, especialmente los vikingos, y hubieron mezclas raciales y culturales. Y por eso se dice de que los norteamericanos en sí tienen sangre vikinga. Y de hecho también el libertarismo que se presenta con el norteamericano es también producto de un tipo de síntoma cultural de los pueblos vikingos, quienes elegían a sus gobernantes con suma libertad y era por vía al pueblo. Entonces hemos visto cómo este tipo de conductas culturales se extrapolan más adelante a la modernidad y crean los estamentos para que más adelante tengamos la mejor constitución editada de todos los tiempos, Estados Unidos de Norteamérica. Pero volviendo al punto de partida del video del señor Leif Erikson, quizás muchas personas no entiendan quién es esta figura, pero ¿cómo ustedes se quedarían si yo les dijera a ustedes de que han habido presidentes de Estados Unidos que han designado un día para que se conmemore la llegada de este descubridor de lo que es Norteamérica, que es Leif Erikson? Mira lo que pasa con esto, donde yo me confundo un poco, Rubio, es la controversia porque a nosotros nos han enseñado que Colón ha sido el descubridor de América, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando tú te pones a leer, que fue muy interesante que tú hablaras de Leif, que le dicen el apodo del afortunado, y también Leif el rojo, que cuando hablan de Leif el rojo es porque él tenía el pelo rojo y tenía la barba roja. La barba roja. So, entonces, y son unos hombres musculares y fuertes. Ahora, lo que yo digo es, después de que yo he leído todas estas cosas y yo le paso esa información también a mis hijos, a después leer esto, que 500 años antes de Colón están hablando de Leif. Entonces es como que no, ¿cómo yo regreso esa historia para atrás con mis hijos? Oye, ¿qué pasa? Como que todos los días cambian cosas diferentes, como que vienen informaciones nuevas. Exacto, pero oye, ¿qué pasa, Romeri? A nosotros nos enseñaron que Colón fue que descubrió América. Sí. Como nos enseñaban un libro con una princesa. En los libros de la princesa está preñada ya. Todo ha cambiado, es verdad, todo ha cambiado. En los libros de cuentos de los niños de ahora, la princesa sale embarazada. Sí, eso es así. En los de este año. Entonces, es porque todo va cambiando. Una inclusión forzada. Y después de eso, van a aparecer más libros con obras de otra persona que lo acompañó a Barba Roja, también para descubrir lo que era junto con él. Entonces, todo va a ir variando y todo va a ir cambiando. Es que la historia depende de quien la cuente. Exactamente. Sí, eso, también. y en eso nos estamos dando cuenta más que nunca hoy día, ya que el mundo como ha estado abierto y se están abriendo nuevas perspectivas y obviamente uno ha aprendido a estudiar más la historia desde otros ángulos, vamos despertando. Rubio, me interesaría saber, porque tú mencionaste, diste un dato que me llama curiosidad, que han habido presidentes de Estados Unidos que han llamado a conmemorar ese día de ese... El gran Franklin Delano Roosevelt llamó a que se le celebrara el día 9 de octubre. Y más adelante, en el año de 1956, 7 estados, incluyendo el estado de Wisconsin, reconocen ese día como el día de descubrimiento de Leif Erikson. Oye. 7 se sumaron y lo conmemoran junto con la festividad del día de Cristóbal Colón. Pero, ante todos los eventos históricos, media la diplomacia. ¿Y por qué señalo este punto? La diplomacia nos permite abrazar diferentes contextos de la historia y colocarlo a la par para que no diverjan tanto. Y es que Franklin Delano Roosevelt fue todo un genio al asumir la responsabilidad de que estas dos figuras fueron tan relevantes en sus respectivos tiempos que debía dársele honor a ambos, solamente por la hazaña de ambos haber llegado. Si bien es cierto de que la preponderancia que tuvo Cristóbal Colón y sus hombres
que ya señalé, como Hernán Cortés, entre otros, no se puede tachar de un pie de página de la historia, porque no. De hecho, fue muy relevante y ha marcado la historia moderna en su totalidad. Pero no podemos olvidar la parte de que realmente no fue el primer hombre europeo en llegar de este lado del continente, porque no. Hay pruebas arqueológicas que dicen de que hubo una familia vikinga con Leif Erikson que llegaron de este lado. De hecho, el hermano de Leif Erikson se dice que fue en una batalla por los mismos indios norteamericanos. Y dice que después se descubrió su tumba, según arqueólogos, en el área de Massachusetts. La tumba se descubrió con la armadura puesta y todo eso. Mira qué bien. Lo que pasa es que muchas veces se le hace difícil a la persona aceptar verdades que no están preparados para recibir. Porque una cosa es tú aceptar una verdad media, crear un hábito en base a esa verdad y después tú desconstruir esa verdad. No todos estamos dispuestos a desconstruir verdades que no estamos preparados para asumir que son mentiras. Eso es lo interesante de aprender contigo, Rubio, porque cada vez que vengo acá tengo que tener la cabeza en claro porque algo nuevo voy a aprender y es muy interesante lo que tú estás hablando. Así es. Gracias. Señores, hay que tirar página para la izquierda. Hay que tirar página para la izquierda. El Rubio está preparado. Aquí cada día aprendemos algo más con el Rubio, ¿eh? Sí. De hecho, la mejor tarea posible que uno hace, la hace por el reconocimiento ajeno y sobre todo para compartir la enseñanza de algo que uno puede aprender con el público presente. Pero también fuera parte de destacar la participación de Leif Erikson y toda su familia, la llegada de Cristóbal Colón. También debemos entender de que grandes sucesos se dieron a lo largo de los tiempos que conformaron sociedades modernas. Por ejemplo, esos 24,000 ciudadanos que se aventuraron desde Inglaterra, corriéndole a la dictadura de Carlos IV, quienes se llamaron después padres peregrinos. Después, más adelante, el primer estado que se funda en Norteamérica es el estado de Maryland, Baltimore, y su capital en Maryland, porque el arzobispo Lowe, que era una figura política destacada en aquella Inglaterra, era católico. Entonces, entendiendo de que había una guerra de religiones, católicos versus anglicanos, en aquella Europa por parte de los ingleses. Entonces, Carlos le dijo al arzobispo Lowe, ve de aquel lado a Estados Unidos, forma la primera colonia, pero que sea católica. Y como el arzobispo Lowe era un devoto de la Virgen María, le puso Maryland en inglés y el arzobispo Lowe le puso Baltimore en honor a él mismo. Lowe Baltimore se llamaba el señor. Lord Baltimore. Lowe Baltimore. Entonces, es un pie de página para que las personas vayan entendiendo realmente también cómo también la Constitución norteamericana sirvió como ejemplo para que más adelante se diera a cabo la Revolución Francesa, un hito en la historia que marcó precedentes sumamente relevantes. En el caso de Leif, no fue que él se fue porque hubo guerra, no fue porque él se fue ya un plan al él llegar a Estados Unidos, a América. Bueno, realmente no podríamos decir que se diseñó un plan, puesto que en aquel entonces... Porque para tú viajar de Europa a América, estamos hablando de cuando no habían en esos tiempos GPS o ni siquiera ninguna clase de tecnología. Que de hecho, mira, estamos señalando de que Leif Erikson cruzó para este lado en el año 1000 después de Cristo. En el 1000. Estamos hablando de aproximadamente casi 1600 años. Sí. Entonces, cuando por ejemplo destacamos la presencia de Cristóbal Colón, es prácticamente está en pañales en comparación con la de Leif Erikson, porque Colón llegó fue el otro día, comparado con la de Leif Erikson. ¿Y por qué? ¿Y por qué? 1490. Eso es lo mismo que yo estoy pensando. Por ejemplo, alguien tenía que decir o dar la pista antes de que ellos salieran. Por eso mismo estoy Incluso antes de esa persona que tú dices, hay quienes vinieron primero que él y quizá dijeron que yendo en tal trayectoria se iba a encontrar tierra. Es lo que yo pienso. De hecho, mira, por ejemplo, en el mismo caso de Cristóbal Colón, él fue, por ejemplo, cuando se unen las ambas coronas, la corona de Castilla y Aragón, es que forman un solo imperio y ahí conforma el gran poderío que tuvo España y la preponderancia en aquellos tiempos. Entonces, vamos a decir que Enrique el Navegante, que era de origen portugués, prestó sus servicios y es quien alquila la pinta a Colón para que éste se adentre en sus viajes y sus aventuras. Pero Colón no encontró financiamiento alguna porque para emprender un viaje de esta magnitud se necesitan muchos recursos. La joya de la corona. Se necesitan cientos de hombres, se necesita abastecer esos barcos de comida. Desgraciadamente hubo un tiempo en la historia
donde el escorbuto mermó la vida de incontables vidas de muchos navegantes. La falta de Y vitamina C. La falta de vitamina C, doctora, fue un gravísimo problema y ellos no entendían cómo moría y también entendiendo las condiciones sanitarias de un navegante que eran algo precarias, sumamente pésimo. Se dice que lo que le entregaban era escarceleros, es decir, gente que estaban en la Gente presa, cárcel, exactamente. delincuentes. Por si se pedía, no se pedía nada. Cuidado si los puertorriqueños ven eso y lo cogen a mal, doctora. Porque eso es lo que se dice, que porque la isla de Puerto Rico fue tomada como una fortificación Rubio. para Sí, depositar como- allí todos esos presos y Depositar. personas antisociales de aquella Como época. una- como sin ha llevado llegado- allá. La especie de gaviche que tenía Se- Cristóbal Colón, se supuestamente. O sea, esos navegantes. Se ha llegado a decir y a afirmar de que la llegada de Colón aquí fue prácticamente un accidente histórico. Claro. Porque él andaba Porque buscando... el objetivo era no llegar aquí, era la India. Era la India. Pero por no Exacto. saber las coordenadas, cayó aquí por accidente y obviamente inclusive se ha llegado hoy mismo a afirmar de que la reina Isabel la Esa Católica historia no quería saber de él y para deshacerse de él lo tiró, Esa dale historia. para allá y por eso fue que supuestamente hemos caído con esa desgracia. Eso es lo que se ha llegado a Eso se le afirmar. llaman indios. La historia de la de Nani Peña. Porque la llegaron cuenta a la Nani. India. No, y No, pero en serio, de verdad. Nani O sea, Peña la cuenta así mismo en la escuelota. la Ahora, historia. ¿tú quieres saber por qué tú hablas español? ¿eh? ¿Tú quieres saber por qué nosotros hablamos español de Sería este lado? interesante saberlo, ¿sí? Por el Nacho. Alejandro Borgia, quien más adelante subió el papado clerical como Alejandro VI, fue quien designó, tras la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, de que las leyes se estipularan En castellano. en castellano Ok. y más no en latín. Y por eso pasó a la posteridad y después fueron los nativos, fueron después bautizados y fueron enseñados en el idioma del español. Y ahí fue que se fue propagando la cultura y nosotros somos hablantes del español. Una pregunta, Rubio. ¿Tú entiendes que el nombre de Life Erickson ha sido opacado precisamente con fines para no reconocerles sus aportes? No necesariamente. Puede ser que haya un asunto de interés, puesto que cuando miramos, por ejemplo, el siglo XVIII y XIX, ¿quién era la principal economía global? España. España. Entonces, los imperios que rigen la economía y todo el comercio de ultramar son los quienes aplican las leyes. Y obviamente las leyes van de la mano y van de manifiesta con la preponderancia de tú decir, yo descubrí este terreno y yo soy el conquistador de dichos terrenos. Que más adelante surge la guerra de sucesiones, que más adelante también es cuando, por ejemplo, España se adueña de Santo Domingo, República Dominicana, tras la caída de Francia, que le tienen que entregarla, desgraciadamente, porque nosotros hubiésemos entonces después sido franceses. ¿Te hubiese gustado más ser francés o español? No, déjeme a mí con mi Rupert español. Francés. Yo por lo menos me Dice- quedé con el apellido. Después Pero los franceses son más Yo cultos, por los lo franceses. menos- Los franceses tienen una cultura son- muy son- grande. los son más franceses cultos. eran más sabios que los españoles. Por eso es que... Yo me quedé con el apellido. Por eso es que los haitianos, cuando se liberaron de la esclavitud, vivieron y se quedaron en esas raíces. Porque como los franceses le inculcaron esas raíces, con ese con ese nivel que lo manejaban, entonces los españoles eran un poquito más suaves. Eso es lo que decían. ¿Entiendes? Entonces, ¿te hubiera gustado ser completamente francés o como la historia pasó? Que se quedó parte español y parte francesa. Cuéntame, Rubio. Suena como mi papá. Los diferentes tratados de Basilea, de Risuí. Ya, con eso te digo todo. Me hubiese gustado hablar francés, puesto que tenemos grandes personajes del cual yo soy admirador. La monarquía francesa, todo el mundo en las cortes de Europa medieval quería hablar francés. De hecho, el rey Sol, Luis XIV, que lleva bautizado a la doctora cuando se pone su peluquín de que parece Luis XIV, era un referente en la corte de todo el mundo. Puso de manifiesto la monarquía y sobre todo un movimiento que dio luz y trascendencia al pensamiento crítica, que fue la ilustración, crítica y razón. O sea, el legado de los franceses es innegable. De hecho, 1776. sí, de hecho, Revolución Francesa. de hecho, el general Lafayette, que hay una calle por aquí que se llama Lafayette Street. Lafayette, Ustedes claro. caminan por esa calle y ni siquiera saben. Qué vergüenza. Yo con trabajaba en ustedes. esa calle. En la ¿Ustedes Fayette. saben quién fue el general Lafayette? Que peleó del bando norteamericano para ayudar a George Washington con la causa y darle la independencia norteamericana para que ustedes pongan sus traseros rojos Esa es otra aquí en esta mesa. clase. Esa es otra clase, no la dañe. Bueno, de hecho, el proceso de independencia
del 4 de julio de 1776. Ustedes saben que cuando las colonias, al igual que otros territorios, cuando deciden declarar la independencia de Inglaterra, ahí entran las batallas y las peleas. William Pitt. Correcto. Pero el Estado norteamericano no se consolida y no se crea realmente hasta el Acuerdo de París de 1783 y fue en Francia. Muy buena observación. De hecho, esa observación hay que tenerla de pendiente. hecho, hubo una guerra que antecedió esta guerra que se llama la Primera Guerra Mundial entre Francia e Inglaterra. Y duró justamente 7 años. Se llamó la Guerra de los 7 años. Más adelante, cuando se da este proceso de la primera declaración de independencia, pasaron 7 años más. Y después, 7 años después, como si fuese un conjunto de reglas de números, sucede la Revolución Francesa, que destaque que es inspirada también en la revolución que tuvieron aquellos norteamericanos. Pero te voy a decir una cosa. Con el hecho de que Francia se colocó y se posicionó bien en esa guerra, Inglaterra se queda con todas las credenciales de esa guerra y fue por el hecho de que Inglaterra ganara a Francia esa guerra que se revoltearon las 13 colonias porque ellos obedecían al gobierno al gobierno de Inglaterra porque no querían someterse al yugo francés porque como destacamos aquí eran sanguinarios. Entonces era más flexible tu ser, ya es como decir un malo conocido o un malo por conocer. Ya estamos bajo el dominio de este malo, vamos a estar tranquilos, al final del día vamos a obedecer las reglas de ese gobierno, pero cuando ya sacan a Francia del camino, entonces ahí comienza a ir la revuelta y hay que hacer la Revolución Americana, que es un punto importantísimo. Sí. Pero yo creo que ya el tiempo se nos ha acabado. Son muchas cosas. Si el tiempo, si no fuera por el tiempo, duráramos aquí 3 y 4 horas hablando de diferentes tipos de temas. Así es. Pero muy bueno. Hablamos de temas muy importantes, sin desperdicio alguno, entiendo yo. Claro. Hablamos de Colón, de los muchachos ahí que eran vasallos de Colón, de las llegadas, de por qué se hablaba español y sobre todo el destacado papel que tuvo Life Erickson, el primer hombre europeo en llegar de este lado a Terranova, Canadá, y más adelante pasó a ser estadounidense. Así que mi respeto para el señor Life Erickson y todos ustedes, gracias por participar. Se pueden ir a sus casas. El show número 1 de New York.